Federico. He visto ayer con mucha alegría la llegada del Papa a Quito y esta mañana aquí en RPP su inicio de su viaje a Guayaquil, y quiero comentar especialmente la sintonía que ha tenido el presidente Correa con el Papa Francisco en el tema de la doctrina social de la Iglesia, y especialmente que es un mensaje que se extiende al Perú, la defensa de la vida desde el primer instante y la defensa de la familia. Justamente cuando en Roma se está elaborando un documento para la segunda parte del Sínodo Romano sobre la familia. Entonces el Papa le ha contestado en sintonía a esa defensa, más que a los temas políticos que Correa los ha sacado por la coyuntura que sufre en estos días, que está bajo la presión de manifestaciones, de una hipotética incluso conspiración contra él. Lo importante es que los dos han sabido estar por encima de la coyuntura y defender la doctrina social de la Iglesia, y especialmente el tema del matrimonio, de la familia. Correa es un católico devoto. Así es. Practicante. Así es. De misa, comunión y todo lo demás. Claro. O sea, no es solamente una especie de creyente. Y en su discurso, si bien tenía aspectos políticos, como ha hecho aquí Correa, él también expresó claramente que conocía la doctrina social de la Iglesia y que citaba documentos pontificios. O sea que el discurso, si fue largo, fue valioso, y hay que desprenderlo del aspecto partidario y ver lo que tiene de católico, ¿no? Que es un hombre de fe. Exactamente. Doctor Rodríguez Mackey. Muchas gracias, Chema. Buenos días. Yo quisiera insistir en la tesis que tú planteabas antes del corte, el estrato, la calidad política, ¿no es cierto?, que subyace a la figura del Papa. Y claro, porque se trata del el Papa número 266, y es el primer Papa jesuita de la Compañía de Jesús de Íñigo López de Recalde de 1534, y es la misma congregación que en 1723, cuando Carlos III era el rey de España, expulsó de las colonias a todos, de todo el imperio. Entonces hay una suerte, fíjate, primero hay una suerte de reivindicación a la figura de un papa que expresa una congregación de intelectuales. La ratio del pensamiento de la Iglesia está justamente allí. En segundo lugar, cuando se habla del papa político, es decir, tenemos que recurrir inevitablemente al proceso histórico. Después de que Constantino en el 286 oficializara el cristianismo como religión, después del famoso concilio de Sardes del 344 después de Cristo, se inicia lo que se llama los vicariatos apostólicos, que son, Ricardo, la fase preliminar de lo que luego serían los nuncios apostólicos, que son actualmente, ¿no es cierto?, los representantes diplomáticos del Estado de la Ciudad del Vaticano en los más de 170 países, estados con los que el Vaticano el día de hoy mantiene relaciones diplomáticas. Y entonces estamos viendo que cómo se ha exponenciado. Hasta la paz de Westfalia de 1648 era absolutamente clerical. El Papa tenía pues un valor y un factor importantísimo en las definiciones políticas. Carlomagno fue ungido por Urbano VI como Papa, como emperador, y no podía ser de otra manera para que pudiera tener poder. Y luego de la paz de Westfalia viene ya un papado más bien que comienza a sortear la fase laical, pero los pontífices y sus arzobispos y sus obispos tienen mucho poder. Es el caso de Richelieu, que fue el gran asesor de Luis XIV del Estado Suyo. Entonces llegamos a un siglo XX-XXI con la figura de un papa que sigue teniendo, Chema, un factor gravitante en las definiciones para los arreglos internacionales. Lo último que hemos visto es un Papa Francisco que, como corresponde a la diplomacia, ha venido trabajando para que Cuba
y Estados El Unidos acercamiento, claro. sean lo que el día de hoy son. Acaba de anunciar el Papa en los últimos meses que cuánto quisiera llegar a la China, Sí. con 17 millones de católicos, y donde todavía hay una porción de los obispos que son elegidos por el régimen Por el régimen comunista de China. régimen comunista. Y acaba de decir de que la masacre de los armenios en 1915 y 16 evidentemente fue una- un un delito. acto, una barbarie, un genocidio, Sí. y originó que, genocidio. que los turcos salieran, es decir, Han protestado como un papa desde una porción reformista, Ujú. en una visión innovadora de la Iglesia, sin perder los créditos de la doctrina social de la Iglesia. Exactamente, Federico. Sí, muy interesante este recorrido histórico que ha hecho aquí nuestro amigo académico. Yo quería también subrayar un hecho, y es que siendo el primer papa religioso desde Gregorio XVI, a mitad del siglo XIX, es lógico que hable de la pobreza, porque todos los papas que han gobernado la Iglesia durante los estados pontificios podían ser religiosos o diocesanos, pero a partir de la pérdida de los estados pontificios ocurre que por casualidad o por inspiración del Espíritu Santo todos fueron diocesanos, y este es el primer religioso, independientemente de que sea o no de la compañía, que es de la compañía, y efectivamente el primero papa jesuita, es el primer papa religioso, y por eso él, que tiene una vivencia religiosa muy grande, la traslada a la cristiandad y habla de la pobreza. Esa es una razón muy clara de por qué le preocupa mucho la pobreza de los cristianos, la pobreza de los católicos, e insiste mucho en ese tema, que es lógico en el contexto de ser un papa que viene precisamente de las misiones que tanto le gustan, pensando que tanta fe se sembró desde el descubrimiento de América, en todo este continente, precisamente por los misioneros religiosos, los franciscanos. Él tiene una devoción muy grande a San Francisco, los jesuitas, los agustinos, los mercedarios, los dominicos, que hicieron una labor muy grande. Entonces, en este momento en que me decía Manuel Saavedra, que estuvo aquí hace unos momentos, la Iglesia tiene un ligerísimo descenso en el porcentaje de los peruanos, a pesar de que todavía estamos por el 80% de los cristianos, pasamos el 90%. Sí. Esa diferencia, la Iglesia es muy consciente de que, siendo la Iglesia de Jesucristo, tiene que mantener y revitalizar la esperanza. El continente de la esperanza se ha llamado América Latina, y eso explica también una parte del porqué de la presencia del Papa en Ecuador, y después en Bolivia y en Paraguay. ¿Y por qué no en Perú? Porque el cardenal Juan Luis Ciprián le ha dicho, bueno, no puede visitar todos los países según la gira. No, es muy claro, es muy claro. Eso corresponde a la diplomacia del Estado peruano, el tema de la invitación, la gestión del viaje. Responde, no sé, como también se ha querido especular respecto a una diferencia entre las lecturas que se hace de la Iglesia entre el Papa y el cardenal. No, la Conferencia Episcopal Peruana envió a Roma, unos días antes de este viaje, al presidente y a los vicepresidentes de la Conferencia Episcopal Peruana, el Monseñor Salvador Piñeiro y los dos vicepresidentes, y ellos hablaron con el Papa, y el Papa les dijo que tenía la ilusión de venir a Perú, de ir a Argentina, que es su país, de visitar otros pueblos como Venezuela, por ejemplo, Colombia, que es tan católico. Y el año que viene posiblemente vaya a Chile, a Argentina y a Uruguay. Este es un poco lo que está previsto. Y el año siguiente iría a Venezuela, a Colombia y al Perú. Y eso no tiene nada que ver con los cardenales, porque en otros sitios también hay incluso algunos obispos jesuitas y no va a ese país, sino que va en función de su preocupación, como decía antes, por 3 países pobres que necesitan el aliento del pastor, del sucesor de Pedro, para levantar el fervor católico y fortalecer la fidelidad
de los fieles católicos a la Iglesia Católica. Esa es una de las grandes preocupaciones que él tuvo en Argentina cuando era provincial de los jesuitas y que él tuvo en Argentina cuando era arzobispo de Buenos Aires. Es decir, las misiones, la fidelidad en toda la época del terrorismo en Argentina, con Videla, con Macera, él era amigo de Macera, él se preocupó de salvar vidas tanto de los proclives al gobierno militar, gente de derechas que podían ser matados por los montoneros, por los guerrilleros, y también este grupo que era perseguido por la AAA y etcétera, todos los movimientos. Entonces él salvó vidas, su preocupación fue humanista, es decir, yo no voy a ver qué piensa cada persona, lo que voy a evitar es que los maten. Y entonces él hizo toda una organización para sacar decenas de personas perseguidas de Buenos Aires a través de la frontera con Bolivia y con Paraguay y mandarlos a Europa para salvarles la vida, y hay testimonios de ellos de cómo efectivamente viven ahora gracias precisamente a la gestión de Mario Bergoglio. El avión del Papa ya está rumbo a Guayaquil. En Guayaquil ya las autoridades han salido rumbo al aeropuerto, ya está la alfombra roja en el aeropuerto. Esto para los amigos que nos siguen por nuestra señal de radio únicamente, lo podemos apreciar en nuestras pantallas de TV. La alfombra roja ya está puesta, ya está colocada, en fin. Vamos a ver cómo viene la cosa en Guayaquil, la expectativa es enorme, hay un gran despliegue y el Papa va a celebrar una misa campal en un enorme parque de Guayaquil. No es un político, pero tiene repercusión política, decíamos un poquito eso, y en el aspecto religioso. Esto tiene que ver también con la pugna, entre comillas, aunque parece que cada vez hay menos pugna, con otras confesiones cristianas, doctor Rodríguez Mackay. Bueno, fíjate, Chema, siempre al interior de la Iglesia, digo siempre a partir de la gran reforma religiosa de 1524, ¿no? Y la contrarreforma que le siguió, han habido en el marco de la propia comunidad eclesial, cuando surge el protestantismo, ¿no es cierto?, una serie pues, de encuentros y de vicisitudes. Nadie oculta que al interior de la Iglesia, por ejemplo, ha habido pugnas, ¿no es cierto?, con algunas otras confesiones, ¿no?, que han estado con afanes, ¿no es cierto?, de mantener una ratio de poder en el propio Vaticano. Ahí está lo que quiere hacer el Papa, una gran reforma de la propia curia romana para poder iniciar este gran proceso de transformación que él ha venido hablando en diversos aspectos de carácter escatológico confesional. Ya mismo el Papa ha dicho que si las parejas, los matrimonios, hay incompatibilidades entre ellos, es insostenible que continúen juntos, o sea, haciendo un punto de quiebre distante y distinto a lo que se ha mantenido Petro sobre la institución del matrimonio. Pero yo quisiera contestar un poco más a la explicación por qué el Papa no viene al Perú y no a Argentina. Creo que los papas, si uno mira el itinerario de los compromisos de Juan Pablo II, que fue el que viajó por todo el planeta durante los 27 años de su pontificado, uno mira a los papas, son muy cuidadosos de las ratios de la política interna de los países. En Perú y en Argentina están próximos procesos electorales. Y creo que esto es importante decirlo. Nunca lo va a decir el Vaticano, pero hay este afán de discrecionalidad. Lo mismo acaba de pasar hace pocos meses cuando el Dalai Lama acaba de estar en Roma y pidiendo una audiencia con el Papa, no fue recibido por el Sumo Pontífice, a la sazón de que no se acostumbra a recibir a líderes o monarcas o jefes de Estado en el marco de reuniones internacionales. El fondo es que el Papa quiere cuidar, ¿no es cierto?, este afán de llegar en algún momento a la China y ver por estos 17 millones de católicos, ¿no es cierto?, a los que no ha podido llegar la Iglesia en los 2000 años que tiene hacia el frente. Pero es una figura, ¿no?, que traslada una imagen importante, confesional,
política, tiene un poder, y ese poder es el poder del criterio moral. Los papas están los abanderados del criterio moral, y por eso llegan a estos países a trasladar esperanza, fe, y eso es importante y bueno para los países que piden desarrollo, piden alcanzar réditos de maximizar la calidad de vida, y entonces la presencia de la fe es una cuota importante para los propios países. Y se está esperando también el Papa, a propósito de ese tema de la figura del matrimonio y cómo hay situaciones que hacen pues incompatible una vida en común, otros pronunciamientos del Papa, pero cada uno lo hace desde su posición. Sí. Procurando o esperando, me parece que vanamente, que el Papa cambie radicalmente los fundamentos de la Iglesia Católica, ¿no? Respecto, por ejemplo, al tema del aborto, al tema de la unión de las bodas gay, por ejemplo, ¿no? Y dicen, bueno, este Papa, como es un Papa de otros tiempos, y como es un Papa de gestos, de pronto tiene alguno respecto a eso. Y eso a propósito, Miguel Ángel, también de esta última encuesta que acaba de salir respecto a la gran mayoría que mantiene la población respecto a su fe católica, en el Perú, en Latinoamérica. Y en tanto católicos mantiene, por ejemplo, todavía vigente la figura de la familia tradicional como un valor fundamental, y eso aparentemente va contra ciertas nuevas corrientes de opinión. Sí, yo coincido contigo plenamente, Ricardo. El Papa quiere dar un salto cualitativo, pero como comprenderás, este es un salto que se hace de a pocos, es progresivo. La figura del homosexual históricamente fue vista, ¿no es cierto?, como una cuestión de pecado mortal. Fíjate, la Iglesia por más de 300, 400 años mezcló el derecho con la moral, por eso que la Santa Inquisición, ¿no es cierto?, resolvía cuestiones de carácter punitivo. Y entonces, claro, la figura de un Papa que viene a decir que la homosexualidad es un estado de naturaleza, ¿no es cierto?, consustancial a determinadas personas, es cualificar, ¿no es cierto?, el estado de naturaleza, o sea, cómo uno es y cómo nace, y no la tradicional visión que se tenía del homosexual, de que el medio ambiente lo hacía, el contexto social lo hacía. Y claro, estos son procesos pues que van graficando los cambios que una iglesia innovada, novísima, quiere lograr. El Papa convocado hace poco a un concilio, ¿no es cierto? Y estos son los pasos cualitativos que se van a ver adelante. Yo quería añadir que es interesante ver cómo el afán principal del Papa se centra en lo pastoral, pero el Papa ha convocado un sínodo romano precisamente para ver todo lo que es pastoral de la doctrina sacramentaria y de la doctrina moral de la Iglesia Católica. El Papa no ha planteado en ningún momento cambiar el contenido del catecismo de la doctrina católica ni el contenido de la moral cristiana. El Papa lo que ha dicho: busquemos fórmulas de acercamiento, de cercanía con los fieles católicos dentro del contenido del depósito de la fe recibido por Jesucristo en la Iglesia. Eso es un tema muy importante para no perder de vista la perennidad y la continuidad de la Iglesia dentro de la frescura del mensaje que el Papa Francisco trae a América Latina. Pues Federico y Miguel Ángel, muchas gracias por haber estado en el programa. Sí, ustedes. Gracias por su participación. El Papa en vuelo ya de entre Quito y Guayaquil. En cuanto llegue a Guayaquil, más información, comentarios de la gente de esta enorme ciudad portuaria ecuatoriana. Sigue la llovizna en Lima, me dicen aquí con alarma algunos limeñitos, o sí es seria la llovizna. Yo no puedo salir aquí. Yo estoy aquí desde la madrugada. Me ha recordado un personaje, Chema, con las calles un con poquito, el tema de los limeñitos. Los limeñitos, digo yo, porque mi impresión es que se asustan mucho, aunque claro, ahora alguien me dijo, fuerte llovizna. Bueno, fuerte llovizna es de lluvia, supongo yo. Fuerte llovizna, no lo sé. Pero yo no la veo como lluvia. Ahora, depende pues. Si tú vives en Iquitos, eso te parece una cosa ridícula. Pero vivimos en Lima. Ahora, si tú vives en Qatar, probablemente esto es un diluvio. Pero en fin, todo es relativo.